¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos al Descubierto. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado de esta semana. Él es Eduardo Fernández, conocido en el mundo político como El Tigre, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC y también abogado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Hace un par de días fue el Día de los Abogados, por cierto, el Día Así de es, San Ivo. Y mañana lunes es el Día de los Periodistas. así De modo es. que aprovecho para felicitar a los periodistas y para agradecerte mucho la invitación a esta Y conversación. nosotros también lo felicitamos por su condición de abogado y reflexiones muy interesantes acerca de la justicia ha habido esta semana, no solamente por ser el Día del Abogado, sino por una serie de eventos que ocurrieron en el punto de vista internacional y también a lo local. Si revisamos cronológicamente, esta semana concluyó la fase de certificación o verificación de firmas del 1% necesarios para la activación del referéndum revocatorio. También dos eventos muy importantes históricos en la OEA que tenían como tema central Venezuela. Primero, la solicitud que hizo la Cancillería para revisar la postura del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y luego esa controversial sesión extraordinaria de la OEA donde el secretario general, Luis Almagro, expuso su informe de 132 páginas donde se daba cuenta de la realidad venezolana. En el punto de vista internacional también sucedieron otras cosas que vamos a analizar, pero vamos a comenzar hablando de lo internacional. ¿La solución de Venezuela está dentro o fuera de nuestras fronteras? Mire, yo creo que la solidaridad internacional es muy valiosa. La colaboración de otras naciones, la disposición a mediar de estadistas de otros países. Todo eso hay que agradecerlo mucho. Pero somos nosotros los venezolanos los que tenemos que resolver los problemas de Venezuela. Ellos pueden ayudarnos, pero somos nosotros. Es el gobierno, es la oposición, es el Ejecutivo Nacional, es la Asamblea Nacional. Son los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, son las organizaciones sociales. Todos tenemos que tomar conciencia de que el país está en una crisis muy grave y todos deberíamos tener la disposición a colaborar para ver cómo se resuelve este problema. Agradecer mucho la colaboración de otros países, la colaboración de instituciones internacionales a las cuales pertenece Venezuela, como es el Sistema Interamericano, la OEA, la colaboración de expresidentes de gobiernos de otros países, pero nada exime a los venezolanos de asumir la responsabilidad de mejorar la situación económica y la situación social, porque los ciudadanos venezolanos son los que están sufriendo esa situación. Hay mucha gente que ya empieza a padecer hambre, hay mucha gente que sufre los rigores del desabastecimiento. ¿Cómo calibrar esa crisis cuando uno de los desafíos más importantes que tiene la comunidad internacional para comprender lo que sucede en Venezuela, incluso también para el ejercicio de periodismo, es ver que existen dos formas de llamar a las cosas? Lo que para unos es crisis humanitaria, para otros es guerra económica. La canciller en el escenario internacional, Delcy Rodríguez, decía que no existía en Venezuela una crisis humanitaria. En su exposición, Luis Almagro hablaba de buscar una vía para un canal de ayuda humanitaria para nuestro país. Bueno, ¿Ha cambiado la política en la forma de interpretar las realidades y en qué ha variado yo en creo que ha todos estos cambiado años la mucho política? porque el gobierno, a mí me angustia mucho, que no termine de tomar conciencia de la gravedad de la crisis. La situación es muy grave y el gobierno o algunos de sus voceros se empeñan en decir que no, que todo está bien. Y todos los que están viendo esta conversación saben, y usted y yo sabemos, que no, que todo no está bien, que hay gente que no consigue las medicinas para sus enfermos, que hay gente que no consigue la comida, que hay gente que cuando consigue la comida no tiene dinero suficiente por el alto costo de la vida y por la inflación. De modo que hay dos problemas muy graves, que yo diría que son los dos problemas más graves que hay en Venezuela hoy. Si usted me preguntara cuáles cree usted que son los dos problemas más graves que tiene Venezuela,
son la inflación y el desabastecimiento. Luis Almagro daba una cifra que no es oficial, que decía que la inflación en Venezuela estaba sobre el 720%. También hacía un balance en función al salario de los venezolanos promedio. Hablaba de $24 mensuales. Son cifras que ante la comunidad internacional sin duda alguna extienden algunas alarmas. ¿Cómo interpretar esta realidad cuando no tenemos cifras oficiales para poder hacer un juicio pragmático? Lo primero lamentable es que no tengamos las cifras oficiales. Venezuela siempre, todos los años, teníamos las cifras que emitía el Banco Central de Venezuela y eran cifras muy confiables. Yo fui diputado durante prácticamente 2 décadas y yo como diputado siempre iba a las cifras del Banco Central. Si estaba Copey en el gobierno o si estaba Acción Democrática en el gobierno, de todas maneras las cifras del Banco Central eran absolutamente confiables tanto para DECO como para Copellanos. Ahora resulta que no tenemos las cifras y eso crea una situación de inquietud. Yo no sé si son 720 la inflación, si es un poco más o un poco menos. Lo que yo sé es que tenemos la más alta inflación que hay en el mundo y que Venezuela no había tenido inflación antes y que la inflación es una enfermedad de la economía que se puede corregir. Y yo lo que quisiera es que el gobierno no oculte la realidad de la inflación. Señores del gobierno, tenemos inflación y tenemos la más alta inflación del hemisferio. En todo el hemisferio, desde Canadá hasta la Argentina, no hay ningún país que tenga tanta inflación como tiene Venezuela. Y tenemos la más alta inflación del mundo, de modo que no sé si es 720 o 540, pero lo cierto es que tenemos una inflación muy alta. ¿Y qué significa esto? Que el venezolano común que nos está escuchando por televisión no le alcanza el dinero. A mí alguien me decía, ahora que fui a Barquisimeto, un amigo de allá en Barquisimeto me decía una frase muy graciosa, me decía, yo antes metía los billetes en la guantera, iba para el mercado y salía con el mercado en la maleta. Ahora tengo que meter los billetes en la maleta, porque son muchos y no caben en la guantera, y salgo con el mercado en la guantera. No sé si me explico. Sí, totalmente. Claro, cantidad de dinero para comprar cada vez menos cosas. Esa es la inflación. Y el gobierno, en lugar de pelear con el señor Almagro y en lugar de pelear con todo el mundo y decirle a todo el mundo que la inflación no existe, debe reconocer que existe inflación y que la única manera de combatir la inflación es llenar los anaqueles en los mercados. Si tú produces mucho, si tú llenas los mercados de productos, si tú llegas al mercado y encuentras montones de arroz, el precio del arroz baja. Y si encuentras montones de caraotas, el precio de la carabota Es la baja. dinámica de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Pero en este sentido, el Ejecutivo Nacional ha adelantado un conjunto de medidas económicas, incluso el decreto de emergencia económica y la activación de los denominados 14 motores como una respuesta para la crisis económica. ¿Considera usted que estos son los caminos acertados? Mira, yo aprecio los esfuerzos que se hacen, pero me parece muy poquito, muy tarde. Se ha tardado mucho el gobierno en darse cuenta de esto y creo que esa no es la solución. La solución tiene que ser promover inversiones. No hay ningún país que haya salido de la inflación, que haya logrado resolver la enfermedad de la inflación. Y déjame decirte que hay países que han tenido inflación peor que nosotros. En el Perú, por ejemplo, Argentina. en el último gobierno de Alan García, en el primer gobierno de Alan García, terminaron con una inflación de 6.000. Dice Almagro que nosotros tenemos 700. Es un horror tener 700. Es mucho más horrible haber tenido 6.000. Pero, ¿cómo combatieron la inflación allá? Promoviendo inversiones, creando confianza, generando un clima que permitió que las inversiones nacionales e internacionales, inversiones públicas, pero también inversiones privadas. El problema que tenemos es que el gobierno se empeñó en destruir la empresa privada en Venezuela. La empresa privada hoy es mucho más pequeño el aporte de la empresa privada que lo que era antes y que lo que debía ser. Lo normal es que tengamos un aporte de la empresa privada que ayude a llenar los mercados. En este sentido hay varios temas controversiales, porque cuando se ha hecho llamado a inversionistas extranjeros, el tema de la seguridad jurídica es un tema fundamental, Claro. pero también hay indicadores económicos desde el punto de vista macro, como el factor riesgo país, que
el Estado venezolano, he dicho en reiteradas ocasiones, no se corresponde a los compromisos y a la forma en la que el Estado ha honrado sus deudas internacionales. Dice que de alguna forma se han aplicado criterios políticos a este indicador de riesgo. Pero también se ha cuestionado mucho la posición de los dirigentes de la oposición venezolana, porque el gobierno ha dicho, nosotros llamamos a los inversionistas que vengan, mientras tanto la oposición venezolana les dice que es una locura invertir en Venezuela. Pues yo creo que la oposición debería tener siempre una actitud muy positiva, muy constructiva, muy de ayuda al país. No es ayudar al gobierno, es ayudar a Venezuela, que Venezuela logre superar la crisis. Hay alguna gente en la oposición que dice, no, si a nosotros nos conviene que la cosa cada día esté peor, porque mientras peor esté la cosa, mejor tenemos nosotros posibilidades de ganar algunas elecciones que se celebren en el futuro. Yo creo que esto es un análisis equivocado. Yo creo que la gente votaría mucho más a gusto por quien ayuda a resolver los problemas. Si a mí me ayudan, si yo veo que tanto el gobierno como la oposición están trabajando para que cuando yo vaya al mercado no encuentre aquello desolado. El otro día fui con mi señora y me dijo, ay, vamos a bajarnos en este mercado que no hay cola, que está despejado. Oye, que yo estaba muy tranquilo, entramos y en efecto estaba muy tranquilo porque no había nada en el mercado. Entonces, si yo veo que los de la oposición están presentando propuestas y están ayudando a resolver el problema, me dan más ganas de votar por ellos. Si veo que el gobierno, en lugar de negar los problemas, está asumiéndolos y pidiendo ayuda además, porque el gobierno yo creo que debería solicitar la ayuda de todos los empresarios venezolanos, no ofenderlos, porque la pérdida de confianza no es porque la oposición diga que no vale la pena invertir en Venezuela, sino por las expropiaciones, por las confiscaciones, por el discurso político contra la empresa privada, por la falta de seguridad jurídica que tú señalaste con tanta propiedad. Entonces el gobierno tiene que interesarse en crear un ambiente de seguridad jurídica, de seguridad personal también, de seguridad de los bienes y de las personas, de diálogo con todos los sectores de la producción, un compromiso de no estar expropiando, porque el respeto al derecho de la propiedad es fundamental. Y un diálogo también con la oposición para decirle, mire, señores, este problema no es solamente del gobierno, es un problema de la nación. Usted mencionó una palabra clave que en estos días cobra demasiada fuerza y es la palabra diálogo. Pero cuando se piensa en esta palabra también se piensa en la sinceridad de la intención para sentarse en una mesa. Yo quisiera que en la próxima parte habláramos acerca de esa intención genuina por parte de la oposición venezolana y del gobierno a sentarse en una mesa. Y a su juicio, ¿por dónde se debería comenzar este proceso de diálogo? Vamos a dejar esa pregunta en el aire y al regreso su respuesta. Nosotros continuamos al descubierto. Estamos conversando con Eduardo Fernández. Nosotros continuamos al descubierto. Estamos conversando con Eduardo Fernández. Él es presidente del IFDEC, abogado y bueno, con mucha trayectoria en la política venezolana. Hablábamos acerca de la necesidad del diálogo. Hay distintas posturas. Estados Unidos dice que no se puede usar el diálogo para retrasar una solución a la crisis en Venezuela. También se ha hablado de cuáles deberían ser las condiciones del diálogo, tanto por el gobierno como por la oposición venezolana. Pero la pregunta fundamental que se hacen todos los venezolanos es, ¿por dónde comenzar y de qué manera garantizar que este diálogo realmente sea productivo y no una terapia donde se diga cada quien lo que se piensa del otro? Empiezo por distinguir entre diálogo y show mediático. Lo que hubo hace algunos meses o algún tiempo en Venezuela no fue un diálogo, fue un show mediático donde hubo 10 o 11 o 12 monólogos. Cada uno hizo un discurso para la televisión. Lo normal en un país civilizado y en un país democrático es que haya diálogo. Mira, en Estados Unidos le pasó al presidente Obama algo parecido a lo que le pasó al presidente Maduro aquí en Venezuela. Hubo elecciones legislativas, aquí hubo elecciones legislativas en diciembre, allá las hubo en noviembre. Y el presidente Obama y su partido perdieron las elecciones.
¿Y qué hizo el presidente Obama cuando perdió las elecciones? Se dirigió al país y dijo, el pueblo norteamericano se ha expresado, la mayoría ha votado por la oposición, yo invito a los líderes de la oposición a venir a la Casa Blanca para que conversemos. Por cierto, la televisión estaba en la puerta del despacho, tomó a los líderes entrando, los líderes conversaron discretamente con el presidente, cuando salieron informaron a la opinión pública lo que habían conversado, pero no estaban las cámaras montadas sobre el diálogo, sino que el diálogo se O produjo. sea que a su juicio debería ser a puerta cerrada. El diálogo debería ser, primero, normal, de todos los días. Segundo, discreto, porque si tú estás hablando para la televisión, tú hablas de una manera. Si tú estás hablando para resolver los problemas, hablas de otra manera. Pero la pregunta tuya es demasiado importante. ¿Por dónde comienza el diálogo? El diálogo tiene que comenzar por los problemas más urgentes de la gente. No son los intereses del gobierno, no son los intereses de la oposición, son los intereses de la gente, de los ciudadanos. ¿Cuáles son los problemas más importantes de los ciudadanos? La comida, la inflación, el desabastecimiento, la medicina. Esos son los problemas. Hay un tema también muy interesante que exponía Zapatero en la sesión de la OEA cuando hablaba acerca de todo el proceso de aproximación a esta fase de diálogo como representante de UNASUR, y él ponía sobre la mesa el tema de la criminalidad. El tema de la criminalidad, el tema de la seguridad, esos son los problemas más apremiantes. Un ciudadano venezolano que esté viendo este programa, ¿cuáles son sus preocupaciones? La primera es cómo consigo comida mañana para mi familia y para mí mismo. ¿Cómo consigo comida? ¿Cómo consigo abastecimiento? ¿Cómo consigo medicina? Si tengo un hijo que tiene un problema de hipertensión o un familiar que tiene un problema que tiene que hospitalizarse y no hay los insumos. Entonces, señores, siéntense en una mesa sin estar hablando para la televisión para que después cuando llegue a su casa su tía le diga, ay, fuiste el que habló más bonito, sino siéntense con seriedad, con sensibilidad por los problemas de la gente y traten de resolver el problema del hambre, el problema de la comida, el problema de la seguridad personal, de la criminalidad, el problema de la reactivación de la economía, el problema del desabastecimiento. En este sentido también cuando pensamos en el diálogo, sin duda debe haber una agenda y unos puntos de acuerdo, pero también deben definirse claramente quiénes deberían ser los interlocutores. En este proceso de aproximación, de hecho, el gobierno parecía haber objetado a uno de los representantes que se envió a República Dominicana por no considerarlo una persona adecuada para propiciar el diálogo. Me estoy refiriendo al caso de Carlos Vecchio. ¿Quiénes deberían ser, por parte de la oposición venezolana, los interlocutores genuinos para que exista un diálogo que tenga impacto ascendente? Yo creo que hay una cosa muy buena, que es una representación institucional, la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional tiene mayoría la oposición. Con la Asamblea Nacional, porque yo te estaba echando el cuento de lo que hizo Obama con los líderes de la oposición, los invitó a la Casa Blanca a conversar. Pero déjame decirte cuál fue la respuesta de los líderes de la oposición a Obama, que allá en Estados Unidos también tienen un lenguaje muy duro para criticar al gobierno, ¿no? Tal vez más pragmático. Pero fueron a la reunión y conversaron sobre los grandes problemas nacionales. Porque los grandes problemas nacionales en ese país, como en cualquier país civilizado y bien organizado, no son los del gobierno o de la oposición, son los de la nación. El bien común, el Papa cada vez que habla de Venezuela nos dice, ocúpense del bien común, o sea, no del bien del gobierno, no del bien de la oposición, del bien de la gente, del bien de los ciudadanos. Y yo repito, si tú haces una encuesta y le preguntas a los ciudadanos lo que me acabas de preguntar tú a mí, ¿por dónde comienza el diálogo? El ciudadano te va a contestar, yo quiero que me pongan comida en la mesa, yo quiero que me permitan conseguir la comida para mi familia, yo quiero que me consigan la manera de que mi dinero me alcance para la escuela de mis hijos, para la salud, para la educación. Son los problemas económicos y sociales los que deberían tener prioridad en la agenda del diálogo entre los líderes nacionales. ¿Y quiénes deberían participar en el diálogo? Los factores de la producción, por ejemplo. No es solamente los partidos de oposición con el partido de gobierno, no. Ese diálogo también es importante, pero el gobierno debería llamar a los empresarios. Es más, te voy a decir una cosa, permíteme que te diga una sola cosa. El presidente de la República, en lugar de estar ofendiendo a Lorenzo Mendoza,
debería estar tratando de que en Venezuela hubiera 10 o 20 Lorenzo Mendoza que ayuden a generar empleo, a producir bienes y servicios, a producir harina pan, a producir cosas que nos llenen los mercados. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver y hacer un balance de los denominados consejos de economía productiva que se celebran cada semana? Le he hecho algún seguimiento porque algunos de los participantes de esas reuniones me cuentan. Y me cuentan que se discuten cosas, que se presentan ideas, que algunas son acogidas, de modo que eso demuestra que el diálogo es bueno, pero no es suficiente, hay que hacer más, porque la crisis es mucho más grave de lo que el gobierno quiere reconocer. Y la crisis no es solamente política, como a veces me da la impresión de que lo percibe la oposición. Algunos voceros de la oposición perciben que la crisis es solamente un problema que gira alrededor del revocatorio, que es muy importante, que la oposición tiene el derecho y el deber de hacer todo lo posible porque se haga el revocatorio. Pero hay unos problemas que son de mañana, no dentro de varios meses. El país no aguanta varios meses para que se resuelvan los problemas. El país quiere que los problemas se resuelvan, que debían haberse resuelto hace tiempo. Y lo de la OEA es importante, pero tampoco es, como decíamos al principio, no es la OEA lo que nos va a resolver los problemas. Es el gobierno y es la oposición y son los empresarios venezolanos. Hay una declaración bien importante del secretario general de la OEA, Almagro, que decía: no estamos aquí para castigar a Venezuela, sino para orientarla en el retorno al camino a la democracia. ¿Piensa usted que este llamado de atención internacional que ha puesto a Venezuela en todos los titulares de la prensa ha sido efectivo? Todo esto gira alrededor de una carta que se llama la Carta Interamericana, que fue suscrita en nombre de Venezuela por el presidente Hugo Chávez. Vuelvo a decir, la Carta Interamericana que se está invocando en este momento es un documento firmado por Hugo Chávez. Y en esa carta dice que cuando se presenten síntomas de que hay un deterioro en los términos de la vida institucional democrática y los derechos humanos, etcétera, el sistema interamericano debe actuar. De modo que se está invocando una carta que firmó Hugo Chávez el 11 de septiembre del 2002, creo que fue el 2002. Bueno, pues de lo que se trata es de estimular en Venezuela un esfuerzo para garantizar el funcionamiento transparente de las instituciones democráticas y la solución de los problemas económicos y sociales. Que no existan alteraciones del orden constitucional ha sido una palabra recurrente esta semana, pero también Zapatero hablaba del respeto a la institucionalidad. Almagro, como respuesta en esta semana, cuando hacía la presentación de su informe, hablaba de que el Ejecutivo Nacional estaba tratando de invalidar a la Asamblea Nacional, y nosotros hemos podido conocer cuáles han sido las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Yo quisiera que en la próxima parte habláramos acerca del rol que ha jugado en este momento histórico la Asamblea Nacional. Perfecto. Y de qué manera se está capitalizando el descontento de los venezolanos a través de este organismo legislativo y cuál pudiera ser el impacto y la trascendencia política. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos conversando al descubierto con Eduardo Fernández. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con Eduardo Fernández, político venezolano, presidente del IFDEC. En la parte anterior estamos hablando acerca de los alcances que ha logrado obtener la Asamblea Nacional tras este primer semestre de ejercicio y de qué manera se pudiera interpretar lo que el secretario general de la OEA ha dicho. Ha sido un mecanismo por parte del gobierno venezolano para tratar de invalidar las iniciativas del Parlamento. Mira, en alguna oportunidad yo fui profesor de Derecho Constitucional y hay un artículo de la Constitución que a mí me encanta, que estaba en la Constitución de 1961. Y se retomó para la del 99. Se repitió textualmente en la nueva Constitución, la llamada Constitución Bolivariana. Y ese artículo dice, me lo sé casi de memoria, los órganos del poder público son autónomos e independientes en el cumplimiento de sus funciones, pero deben colaborar entre sí para resolver los grandes problemas nacionales. Poco antes de las elecciones de diciembre, que ganó abrumadoramente la oposición, uno de los líderes más importantes de la oposición
escribió un artículo que se llamaba La Última Cola y decía que la cola que íbamos a hacer para votar iba a ser la última cola porque una vez que ganara la oposición se resolvía el problema de las colas y el problema del desabastecimiento y el problema de la inflación, se resolvían los problemas de la gente. Yo creo que se ha perdido un poco el foco. Yo hubiera deseado que mis representantes de lo que yo prefiero llamar en lugar de oposición alternativa democrática, fuera una alternativa, que no fueran a pelear, porque el gobierno lo que quiere es pelear. Entonces, precisamente porque el gobierno quiere pelear, yo diría que la alternativa debería decir, no, nosotros no venimos a pelear. Nosotros venimos a trabajar para resolver el problema de las colas. No venimos a mantener esa cultura de la confrontación y del pleito inútil, porque si de ese pleito sacáramos algo positivo, tenemos 17 años en una peleadera y lejos de resolverse los problemas económicos y sociales se están agravando cada día más. ¿Cómo me sentiría yo más feliz con mi representación en la Asamblea Nacional, para la cual yo contribuí con mi voto, que era la única manera que yo tenía de contribuir? Yo contribuí con mi voto a tener una fuerza alternativa que no se copiara del gobierno en cuanto a la confrontación, sino que diera un ejemplo contrastante, distinto. Nosotros no venimos a pelear, nosotros venimos a resolver los problemas de la gente. Vamos a ver, señores del gobierno, cómo nos sentamos en esta mesa para que el artículo 136 se haga realidad y haya una colaboración del Ejecutivo con el Legislativo para abordar los problemas de la economía, los problemas de la inflación, para que me alcance el dinero para comprar mis cosas, los problemas del abastecimiento, los problemas de la seguridad personal, los problemas de la criminalidad. Señores del gobierno, nosotros no venimos aquí para tumbarlos a ustedes. A mí me parece que no le encontré sentido a anunciar en la primera reunión, dentro de 6 meses los vamos a sacar del gobierno. Pero eso ha sido parte de la oferta electoral que ha planteado la oposición venezolana para los venezolanos que de alguna forma están aspirando que se dé un cambio. Pues yo desearía que los problemas de la gente fueran la prioridad. El cambio de gobierno lo más pronto posible. Yo hubiera deseado que este gobierno nunca hubiera estado en el gobierno. Yo me jugué la vida en esta misma casa, aquí en Venevisión, el 4 de febrero de 1992. Con riesgo de mi vida yo entré en esta casa a hablarle por la televisión a los venezolanos cuando se produjo el golpe de Estado del señor Chávez, el intento de golpe de Estado. Y le dije a los venezolanos, este no es el camino, estos señores son unos irresponsables, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Desgraciadamente la mayoría de los venezolanos después votaron por este gobierno. Yo desde el principio estoy en contra de este gobierno, pero yo hoy quiero ver a mis líderes, tanto del gobierno como de la oposición, sensibles a la situación de hoy de los ciudadanos. Y yo insisto en que la prioridad son los problemas económicos y sociales. Del gobierno yo quisiera salir lo más pronto posible. Repito, yo hice lo posible porque no estuvieran ni un día en el gobierno. Ahora están ahí. Vamos a ver cómo ayudamos a que se resuelvan este problema, porque si seguimos esperando tumbar al gobierno, pasan unos días, pasan unas semanas, pasan unos meses, y la gente venezolana ya no aguanta. El referéndum revocatorio, ¿lo ve usted como una respuesta por donde debe pasar todas las soluciones a los problemas de los venezolanos? El referéndum revocatorio es otra cosa que quiero mencionar. Es una institución que entró en la Constitución a propuesta de Chávez. Fueron los chavistas los que metieron, eso no estaba en la Constitución de 1961. Y eso es un instrumento de lo más interesante, porque es como decirle al pueblo, tú te puedes equivocar al elegir tu gobierno. Tienes derecho a equivocarte, porque dentro de 3 años lo puedes quitar a través de un referéndum. Bueno, ahí está esa figura consagrada. Entonces, la oposición tiene todo el derecho de hacer lo posible por celebrar el referéndum, sobre todo si tienen ideas claras de qué es lo que viene después del referéndum. Porque esa es otra cosa que yo quisiera tener más claro. ¿Qué es lo que se va a hacer suponiendo que el referéndum se haga, que se revoque al presidente? Yo espero que la oposición se ponga de acuerdo para tener un candidato único para las elecciones que vienen después, porque en un mes hay que hacer elecciones. Y yo tengo la esperanza de que ese candidato tenga claro qué es lo que se va a encontrar y cuáles son las medidas que va a tomar. Porque yo considero que tiene que ser un gobierno que tenga muchísima fuerza, porque el ajuste económico que hay que hacer en Venezuela, de acuerdo con las cifras que todos conocemos,
de cuál es la situación económica del país, es dramático. Y ese ajuste económico va a tener un costo político y un costo social elevadísimo. Y si no hay un gran consenso nacional que rodee a un eventual próximo gobierno, que yo considero que tendría que hacerse un esfuerzo por hacer un gobierno de unidad nacional, que incluso tuviera algún tipo de entendimiento con quienes están actualmente en el gobierno, que van a tener mucha fuerza, aun suponiendo que el referéndum funcionara y lo sacaras del poder, de todas maneras van a tener un poder en la calle y una influencia en la calle, que es muy importante. Y tiene que hacerse un gobierno de unidad nacional para que tenga la fuerza necesaria para tomar las decisiones que hay que tomar y mantenerse en el poder. ¿Cuáles deberían ser las características de un líder que pudiera capitalizar ese sentimiento de gobierno de unidad nacional que usted plantea? Una persona que recuerde que ser jefe del Estado es trabajar por la unidad de los venezolanos, que ya basta de fractura, que ya basta de divisiones, que ya basta de pleitos, que tiene que haber algún esfuerzo por unir a los venezolanos en la solución de los problemas. No es problema de quítate tú para ponerme yo. Yo quiero ponerme donde tú estás. El problema es que hay que enfrentar una crisis nacional de una magnitud sin precedentes y que para enfrentar esa crisis, imagínate, para enfrentar la crisis del año 58, tres líderes que no se querían, que estaban compitiendo entre sí, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Jovito Villalba, se pusieron de acuerdo, el pacto de Punto Fijo, para tratar de mantener la democracia. Yo creo que en este momento el país está demandando un gran esfuerzo de unidad nacional para enfrentar esta crisis, que yo no sé si muchos de los que se mencionan como candidatos por ahí para suceder a Maduro tienen una conciencia clara de qué tamaño de crisis van a enfrentar. Acerca de la salida del referéndum revocatorio, el presidente Nicolás Maduro ha dicho en reiteradas ocasiones que el referéndum revocatorio no se va a llevar a cabo este año. Sin embargo, yo quisiera que evaluara qué representa para la oposición que el referéndum revocatorio no se lleve a cabo este año. Bueno, se han puesto muchas ilusiones y muchas esperanzas en la celebración del referéndum revocatorio. La oposición creo que está haciendo un esfuerzo muy grande porque se haga posible el referéndum. El referéndum está en la Constitución, por tanto, se está ejerciendo un derecho. Cuando se convoca y cuando se hacen todos los esfuerzos por celebrar el referéndum, por supuesto, también es comprensible que el gobierno haga todo lo posible porque no se haga el referéndum, porque el resultado del referéndum lo conocemos tú y yo. No hay que esperar la musiquita esa que tienen aquí en Venevisión que dice ta-ta-ta-tan, ta-tan, ta-tan, para que digan quién ganó el referéndum. El resultado del referéndum ya se conoce. El presidente tiene 80% del país, de la opinión nacional, en contra. Pero el problema no es el referéndum solamente, el problema es el clima de unidad nacional que se requiere para asumir la crisis venezolana, para resolver los problemas económicos y sociales del país. Y bueno, si se hace el referéndum y se hace con éxito, yo diría que los líderes que están al frente de la alternativa democrática, su primer esfuerzo tiene que estar orientado a crear un clima de unidad para poder enfrentar con éxito los dramáticos problemas económicos y sociales que tiene el país. Para hablar de esos dramáticos problemas y de qué se avisora de aquí a que se efectúe el referéndum revocatorio, yo quisiera que habláramos a detalle de qué deben esperar los venezolanos de los próximos días. Se han descrito bastantes escenarios en los cuales se habla de que ya lo peor de la crisis pasó, que lo peor de la crisis está por venir. Yo quisiera que nos diera su opinión. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Estamos conversando con Eduardo Fernández, político venezolano, presidente del IFEDEC. Ya llegamos a la parte final de Al Descubierto. Estamos conversando con Eduardo Fernández, político venezolano, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. En la parte anterior hablábamos acerca de las expectativas que deben tener los venezolanos ante la crisis que conjuga varias aristas, lo económico, lo político, lo social. ¿Qué se debe esperar en estos días? Mira, yo creo que no hay soluciones mágicas. No hay la posibilidad de decir mañana, overnight, de la noche a la mañana tenemos el problema resuelto. El problema es un proceso. Yo creo que es inevitable que Venezuela acuda
a financiamiento externo, va a necesitar recursos por lo siguiente. El aparato productivo interno fue destruido por razones ideológicas. Estos señores del gobierno resolvieron pensar, de acuerdo con las enseñanzas del marxismo-leninismo, que la empresa privada era mala. Y resulta que todos los países que tienen éxito tienen una empresa privada próspera que es la que coloca los bienes y servicios en los mercados. Los mercados están llenos en los países progresistas, en los países donde la gente vive bien. Da gusto ir a un mercado en Aruba. ¿Por qué? Porque en Aruba no cometen locuras y tienen los mercados llenos y tienen inversión privada y tienen gente que llena los mercados de productos, de bienes y servicios. Ellos producen muy poco, por cierto. Entonces necesitamos plata. No tenemos plata porque el gobierno se acostumbró a vivir con un petróleo a $100 y pico el barril. Llegó a $140 por barril. Bueno, bajaron los precios del petróleo y ahorita están en 39, alrededor de 40. Y eso les parece una tragedia. Por cierto, ninguno de los presidentes de la Cuarta República tuvo el petróleo a $40. Si cualquiera de ellos resucitara en este momento, dirían, pero qué maravilla tener el petróleo a $40. Pues bien, estos, cuando lo tuvieron a 140, no ahorraron. Han debido ahorrar, pero no invirtieron para tener producción alterna. Entonces comprábamos todo afuera. El plato criollo de los venezolanos, el plato típico, es el pabellón criollo. Tiene carne, tiene caraotas, tiene arroz y tiene plátano. La carne empezamos a comprarla en Brasil. Venezuela puede producir carne y ha producido carne en el pasado. Ahora estos resolvieron comprarla en el Brasil. Las caraotas en Nicaragua, el arroz en Ecuador. Todo venía de afuera, pero se nos acabaron los reales porque esta gente despilfarró la inmensa riqueza que teníamos. No hay dinero para comprar la comida que necesitamos mañana y tampoco hay para pagar la comida de ayer. A pesar de que hay que reconocerle, por cierto, al gobierno que ha sido muy cumplidor de las obligaciones externas hasta ahora. Ha logrado pagar las obligaciones de la deuda externa venezolana. Pero lo cierto es que no tenemos real para traer comida. Necesitamos un auxilio económico, pero ese auxilio económico no nos va a llegar sin unas condiciones de seriedad en el manejo de la economía. Tenemos que hacer ajustes de la economía porque este relajo, este desorden de los tipos de cambio, la falta de unificación cambiaria, los controles de precios, todos los controles artificiales de la economía no dejan crecer la economía. ¿Qué le dice usted a los que piensan que la fuerza que ha tenido el chavismo en estos últimos años es el resultado de desaciertos de la llamada Cuarta República? Absolutamente, se cometieron demasiados errores. Yo en alguna oportunidad, antes de que se supiera de la existencia del señor Chávez, dije un discurso en el Congreso, te doy la fecha precisa, 5 de julio de 1987. Y dije, señores, el pueblo está bravo. Y el pueblo está bravo porque durante los años de la Cuarta República también Venezuela tuvo mucho dinero, no tanto como ha tenido en los últimos años aquí, pero tuvo mucho dinero y había demasiada gente pobre. El tema de la injusta distribución de las riquezas y de las oportunidades fue una asignatura fallida, no aprobada por los líderes de la Cuarta República. ¿Piensa usted que lo reivindicó el chavismo? En parte sí, porque en todo caso había muchos problemas, pero por cierto que estábamos mucho mejor de lo que estamos ahora. El chavismo no solamente no resolvió ninguno de los problemas que existían en la Cuarta República y que yo mismo, que fui casi todo el tiempo líder de la oposición, los denuncié en ese momento, la corrupción, el estatismo, el burocratismo, el centralismo, todas esas cosas, y combatí contra ello y propuse leyes. ¿Qué aprendió de esos errores? Bueno, que no se deben repetir más nunca y que lo que hay que hacer hacia el futuro no es repetir la Cuarta República, no repetir la Cuarta, ya la Cuarta quedó atrás, no repetir la Quinta, que me parece que se han cometido los mismos errores, solo que mucho más graves. Hay que hacer un país moderno con una economía diversificada, con una democracia transparente que funcione bien, Estado de Derecho, donde todos nos respetemos, donde demos por cancelada la cultura de la confrontación y del insulto. Tú eres un tal cosa y entonces el otro contesta, más tal cosa serás tú. Eso no puede ser. Este país tiene que tener un lenguaje respetuoso. Los adversarios tienen que tratarse con respeto y el primero, el jefe del Estado. Hay dos figuras aquí que deben cuidar muchísimo su lenguaje, el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, mi amigo Henry Ramos.
Los dos deben tener un lenguaje muy cuidadoso porque son el espejo donde se mira el pueblo venezolano y dice, si estos se insultan, yo me siento autorizado a insultar a mi vecino. No, tenemos que elevar la calidad del debate político y del lenguaje político. ¿Qué le dice usted a los que piensan que en política hay muertos políticos? Pues yo no sé, los muertos políticos, todos los presidentes de la República que hubo en Venezuela están muertos ahorita. De modo que claro que hay muertos. Están muertos todos los que fueron presidentes. Cuando a mí hay gente muy amable que me dice, ay, qué lástima que tú no fuiste presidente, les digo, mira que todos los que fueron presidentes están muertos y yo gozo de muy buena salud, afortunadamente. De modo que lo que tenemos es que ser útiles. Hay gente muy útil a los 100 años. Fíjate tú que en Perú acaban de elegir como presidente de la República a Pedro Pablo Kuczynski, que es amigo mío y por cierto mayor que yo. La Iglesia Católica tuvo que elegir un papa y no fueron a buscarse como papa a un monaguillo, sino que pusieron de papa a un señor serio, con experiencia y con autoridad para hacer lo que está haciendo. De modo que el problema no es de edad. Hay muchachos jóvenes, por ejemplo, este joven director del programa musical de Venezuela, Dudamel, es un orgullo de Venezuela con pocos años. A lo mejor hay algunos que tardan muchos años para llegar a ser unos directores musicales tan brillantes como Dudamel. Bueno, en su juventud lo está haciendo estupendamente bien. De modo que yo lo que creo es que el problema no es de edad, el problema es de capacidad y de disposición a servir, a ser útil, a tratar de ayudar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a hablar Eduardo contigo. Fernández por estar con nosotros al Descubierto, político venezolano, presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC. Gracias por estar con nosotros hoy al Descubierto y gracias a ustedes también, como siempre, por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega.